Entonces vamos a hablar de que los demonios y los ángeles caídos no son los mismos. ¿Qué son entonces los demonios? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué les gusta habitar en cuerpos humanos? Estas son preguntas que muchas personas se hacen hasta el día de hoy. Ahora, le voy a explicar algo. Lejos de dejarnos llevar por supersticiones o por ideologías populares, vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de este tema. Punto número 1. Los demonios no son ángeles caídos. Son otra cosa, son otra clase, son de otro origen. Y para comprender todo esto es necesario que volvamos al principio. El error de muchas personas es comparar a los demonios con los ángeles que cayeron en rebelión con Satanás. Los ángeles caídos, punto número 1, tienen forma, tienen poder y tienen movimiento. Ellos se mueven en las regiones celestes. Ellos tienen aún acceso a los lugares altos, como lo dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos se mueven en las regiones celestes. Y por el contrario, los demonios están atados a la tierra y operan en la atmósfera humana. Ellos se arrastran, escuche bien, ellos se arrastran, los demonios se arrastran entre los hombres y necesitan un cuerpo para poder expresarse, porque ellos no tienen cuerpo propio como lo tienen los ángeles, caídos, pero son ángeles, ¿ok? Son caídos porque pecaron, pero son ángeles, no dejan de ser ángeles. Y ellos fueron creados con propósito, los demonios no fueron creados por Dios ni con propósito. Le voy a explicar esto. ¿Ve? Los ángeles cuando caen siguen siendo seres espirituales con identidad propia. Acuérdense de eso. En cambio, los demonios no tienen cuerpos propios, no tienen autoridad, no tienen descanso. Ellos vagan, ellos buscan de poseer a la gente. Y esto nos hace entender que no vienen de la misma fuente que los ángeles caídos. El Señor Jesucristo, Él mismo nos dio una pista en Mateo capítulo 12, versículo 43, que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Fíjense ustedes que estos demonios cuando salen de los hombres andan buscando reposo, porque ellos consiguen reposo es en cuerpo y ellos no tienen cuerpo propio. En pocas palabras, al gadareno cuando salieron le dijeron a Jesús, déjanos por lo menos entrar en los cerdos. O sea que prefirieron un cuerpo de animal que nada, porque necesitan un cuerpo. ¿Ve? La diferencia de los ángeles caídos, ellos tienen cuerpos propios. ¿Ok? Y los demonios no. Entonces, ¿qué espíritu busca un cuerpo para vivir? Los ángeles caídos no necesitan cuerpos para vivir. Aunque ellos pueden poseer, ¿verdad? Según cuál sea la misión que ellos tienen, ellos pueden poseer una persona. Sin embargo, ellos no necesitan un cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Ok? Entonces los ángeles, tú vas a hospedar un ángel, fíjate tú lo que dice, muchos sin saber hospedaron ángeles en su casa. Tú vas a hospedar un ángel, no vas a ver un hombre con alas, ni nada, ni volando. No lo metes en tu casa, ni loco, que sea, ¿dónde viene esta? Sino que es una persona común y corriente, porque los ángeles tienen ese potencial de hacerse humanos. Escuche bien lo que dice. Muchos sin saberlo hospedaron ángeles en sus casas. Dice la Biblia que no nos olvidemos de la hospitalidad. Entonces, los ángeles caídos, ¿verdad? Están caídos, están en pecado, pero no dejan de ser ángeles. Entonces ellos no necesitan poseer a nadie cuando que ellos pueden tomar la fisonomía de una persona,
de un ser humano. Por eso nos manda la Biblia a orar por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente, porque a veces los gobernantes que están arriba, en las cúspides, en las esferas altas, en los países, muchos de ellos están rodeados de estos tipos de ángeles, pero ángeles caídos, que de repente se manifiestan como seres humanos y le dan, o los influencian, les dan ideas, pero no son ideas buenas, sino para destruir a los seres humanos, porque ese es su trabajo. ¿Ok? Entonces, en Hebreos 13:2 la acabamos de leer, que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, también dice en Juan capítulo 13, verso 27, que Satanás entró en Judas, y Satanás es un ángel caído, es más el líder de la rebelión de los ángeles. ¿Ok? Y mira lo que dice, entró en Judas. ¿Cómo se apoderó de Judas? Dice la Biblia, Juan 13, 27, que Satanás entró en Judas y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús, dice la Biblia. Entonces pudo también entrar, fíjense todo el poder que tiene un ángel caído, mientras que los demonios no tienen cuerpo. Escuche bien, son muy distintos los ángeles caídos a los demonios. ¿Ok? Los demonios sí buscan y necesitan cuerpos, ¿verdad? Y esto nos indica que son espíritus malignos sin moradas propias. ¿Ok? Espíritus de una raza anterior a la humanidad o surgidos de una corrupción profunda ocurrida en los días de Noé. Leamos la Biblia, lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, hablando de los hombres, de seres humanos como nosotros, que le nacieron hijas. Verso 2 dice, que viendo los hijos de Dios, aquí está hablando de ángeles, hijos de Dios, que las hijas de los hombres, los ángeles, los hijos de Dios, lo llama la Biblia, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice que había gigantes, escuche bien, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, es decir, los ángeles, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que se dice de la antigüedad, fueron varones de renombre. ¿Ok? Entonces estamos claros que cuando dice los hijos de Dios está hablando de ángeles. Ángeles, pero por supuesto estos ángeles cayeron. Se les llama ángeles caídos porque cayeron en pecado. En Job capítulo 1, versículo 6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ¿ven? Entre los cuales también vino Satanás. Satanás es un ángel caído, pero no deja ser hijo de Dios. Por eso la Biblia llama a los ángeles los hijos de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, en Génesis 6, 1 al 4, hubo una unión ilícita. Acuérdense de eso. Hubo una unión ilícita. ¿Entre qué? Entre ángeles y las hijas de los hombres. Lo cual produjo ¿qué? Gigantes. No solo físicamente, sino seres que no fueron diseñados por Dios. Esos gigantes no fueron diseñados por Dios. Nada, Dios no tiene nada que ver en eso. Escuche bien, como Dios tiene que ver en todo. En toda la creación Dios tuvo que ver, pero ahí no tuvo Dios nada que ver. Eso fue un invento de los ángeles. Una rebeldía de ellos que se pusieron a inventar con las mujeres. ¿Ah? Y nacieron unos gigantes, monstruos, bichos malos, horribles, que Dios tuvo que acabar el mundo. En esa época la acabó en agua, utilizando a Noé para que hiciera un arca, que todos conocen la historia de Noé. Entonces, ¿qué pasó? Fueron gigantes no solo físicamente. No, esos gigantes no fueron diseñados por Dios, son seres híbridos, ¿verdad? Y cuando estos fueron destruidos, porque esos gigantes fueron destruidos por el diluvio, sus espíritus, los espíritus de esos gigantes, quedaron vagando sin destino. Escuche bien para que usted vea de dónde vienen los demonios entonces. Los demonios no son ángeles caídos, ¿ven? Son cosas muy distintas, muy diferentes, no tienen cuerpo. Eran gigantes y cuando fueron destruidos, sus espíritus quedaron vagando. Esos son los demonios. Seguimos. Mira, ellos no eran plenamente humanos, ni tampoco eran plenamente ángeles. ¿Ve? Y es por eso que ni se pueden ser salvos,
ni pueden ser juzgados aún. Así que estos espíritus malignos quedaron vagando, buscando cuerpos que habitar. Son espíritus sin paz, sin raíz, sin forma. Ellos se adhieren al alma humana, ¿ve? E imitan su voz y distorsionan su voluntad, buscan manipular a las personas. Por eso es que hay bastante gente que tiene esos espíritus de homosexualismo. ¿Por qué crees tú que Dios acabó el mundo en agua cuando Noé? ¿Ah? Muchos creen que el arcoíris es símbolo del homosexualismo. No, señor. El arcoíris aparece luego que Dios destruye el mundo por culpa del homosexualismo y de toda la depravación que había en el planeta. ¿Y quiénes eran los culpables de eso? Estos seres que no eran ni humanos ni eran ángeles. Eran seres híbridos. Por lo tanto, eso no fue creación de Dios, fue un invento que hicieron los ángeles, que pecaron, ¿verdad? Que deshonraron su forma de vivir, incluso abandonaron a su morada, su casa, que era el cielo, y se pusieron a inventar en la tierra con las hijas de los hombres, a pecar. Pero Dios te va a ver dónde están esos ángeles. Son los papás de los gigantes. Bueno, hoy es el día del Padre, hoy es el día de los papás de los gigantes, de estos ángeles, pero esos ángeles están presos. Ya van a ver por qué y dónde están, según la Biblia. ¿Ok? Mire, así que estos espíritus malignos quedaron vagando, buscando cuerpos que habitar. Son espíritus sin paz, sin raíz, sin forma. Se adhieren al alma humana para distorsionar y manipular la voluntad de las personas. Así que la lucha del creyente no es contra lo visible, sino contra estas inteligencias sin cuerpos que operan en las sombras. ¿Ok? Por eso el Señor Jesucristo le dio tanta autoridad sobre los demonios a los discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice, he aquí os doy potestad. Mira lo que dijo Jesús. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Habla de serpiente. ¿Qué es una serpiente? Algo que se arrastra. Los demonios son seres arrastrados en la tierra, que andan de cuerpo en cuerpo. Ellos no tienen morada fija, sino donde los dejan entrar, donde los permiten entrar. Incluso los compara Jesús con escorpiones. Y hollar es pisar, pisotear, porque son animales rastreros, bichos que no sirven. ¿Ok? Estamos claros, pero estamos hablando en términos espirituales. Estos no son ángeles caídos. Estamos claros, un ángel caído, ¿cómo haces tú si el ángel caído? Incluso dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Significa que se convirtieron en hombres. Incluso tuvieron hijos, porque se engendraron hijos con las mujeres, es porque se convertían en hombres. Y ¿cómo se dice? Tuvieron relaciones y nacieron los hijos. Lo que pasa es que nacieron fueron fenómenos, monstruos, gente que iba creciendo y creciendo, eran gigantes. Ok, entonces comprender el origen de los demonios es clave para ejercer autoridad sobre ellos. Porque si el creyente piensa que solo está luchando contra su carne, nunca va a poder entender la raíz de ciertas opresiones. El mismo Señor Jesucristo fue ungido por Dios para liberar a los oprimidos por el diablo. Hechos capítulo 10, verso 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando, escuche bien lo que dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estaba sanando. Cuando tú estás enfermo, es porque estás siendo oprimido por el diablo. Las enfermedades son opresiones satánicas, diabólicas, porque Jesús estaba sanando, escuche bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Los que estaban enfermos, Jesús los sanaba, ¿ves? Porque estaban siendo, ¿qué? Oprimidos por el diablo. Entonces, dice, cuando nosotros reconocemos que hay espíritus ilegítimos, antiguos y que están activos, que aún hoy día buscan influir, poseer, distorsionar. Entonces nosotros nos tenemos que armar ¿con qué? Con discernimiento. Escuche bien, con discernimiento, ¿verdad? Y ya no vamos a reaccionar en la carne con lógicas humanas, sino que vamos a actuar desde el Espíritu con la autoridad delegada por Dios. Porque más poderoso, dice la Biblia, que es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, más poderoso es el que está en nosotros. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Jesucristo, ese Jesucristo que yo acabo de leer ahorita en la Biblia, que dice en Hechos 10:38, que fue ungido por Dios y andaba haciendo milagros y sanando a todos los
que estaban oprimidos por el diablo. Ese mismo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él vive, pero ahora vive de otra manera. En aquel tiempo estaba en espíritu, cuerpo y alma, pero ahora está en espíritu en todas partes. Vive allí, está aquí y está con usted también. Entonces, ¿qué pasa? Que Él nos ha dado a nosotros la autoridad como sus discípulos, que somos los discípulos de este tiempo. Nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué representan esas serpientes y escorpiones? Rastreros, animales venenosos, peligrosos, pero que son rastreros. ¿Y quiénes son esos animales rastreros? Demonios. ¿Ok? Así que a echarlo para afuera. El Señor Jesucristo a los demonios del Gadareno no les preguntó su origen, sino su nombre. Marcos capítulo 5, versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Ve? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Fíjate usted que están aglomerados. Una legión para la época era aproximadamente como 6.200 espíritus. Imagínense ustedes. Esa cantidad hay en ese cuerpo porque ellos no tienen cuerpo y si le dan chance de un cuerpo se amontonan porque no tienen cuerpo. Vea la diferencia de un ángel caído. El ángel caído, como Satanás, se apoderó de Judas en un momento determinado, pero después se salió y ya, porque él tiene cuerpo propio, un cuerpo que es angelical. Sí, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, hay cuerpos de animales, lo explica claramente. Entonces hay cuerpos celestiales y los ángeles caídos tienen cuerpos porque ellos fueron creados con propósitos divinos y celestiales. Amén. Entonces, estos demonios no fueron creados como espíritus independientes, como los ángeles, ¿no? No tienen propósito, como le dije, divino ni misión celestial. Ellos son residuos, ellos son una aberración, son un producto de una mezcla que Dios jamás quiso que esa mezcla existiera, jamás. Su origen es ilegítimo, su naturaleza es perturbada y su destino es la destrucción. Los demonios no operan desde el cielo ni desde las alturas, sino desde la tierra, desde las atmósferas del alma. ¿Ven? Los demonios atacan la esfera del alma humana porque su constitución, ellos fueron creados, constituidos, ¿verdad? Está vinculada, su constitución está vinculada al alma de aquellos gigantes corruptos que existieron antes del diluvio de Noé. Entonces ellos murieron, pero ¿cómo se hace? No se pueden condenar, ni se pueden perdonar, no pueden ser salvos, no pueden nada, porque son seres que lamentablemente Dios no creó y están destinados a ser destruidos en el final del tiempo. Amén. Ahora, los ángeles caídos y los demonios, entonces son seres muy distintos, aunque son malos los dos, malos. Recuerde que los ángeles caídos, aunque caídos, siguen siendo ángeles, ¿verdad? Y pueden poseer, entonces, como le dije, personas, pero no siempre. Ajá, el ejemplo ya lo vimos en Hebreos 13:2, que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Ok? También vimos que en Génesis 6:4 dice que después se llegaron a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, se pueden los ángeles caídos, pero los demonios no. ¿Ok? Veamos un ejemplo por lo menos de ángeles caídos poseyendo a personas o hasta animales. Yo le he explicado a ustedes que en Génesis capítulo 3 versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más, mira lo que dice, más que todos los animales del campo que Jehová había creado. ¿Ve? Entonces la serpiente era astuta. Satanás no posee a cualquiera. Él posee a un líder, a los líderes mayormente, los líderes, los que tienen liderazgo, ese es el que él busca. ¿Por qué? Fíjense ustedes que entre los animales que había creado Jehová, la más astuta era la serpiente. ¿Por qué buscó una serpiente? Porque no podía meterse en ningún hombre, porque habían dos hombres nada más, era Adán y Eva, y vivían en santidad, no habían pecado todavía. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Meterse en un animal, para que usted vea. ¿Para qué? Para engañarlos, intentarlos, que fue lo que pasó, que ustedes conocen la historia de la caída del hombre en el huerto del Edén. Entonces, ya aquí Satanás, ¿verdad? Quien es un ángel caído, poseyó y habló a través de un animal. Ahora, recordemos que antes que Dios pusiera a Adán, escúchese bien, antes que Dios pusiera a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que gobernaran la tierra, ya Dios antes había puesto otra creación suya en el huerto de Edén para que gobernara la tierra. ¿Ok? Esto se llama la era preadánica.
Escuche bien, vamos a leerlo, eso está en la Biblia, lo que pasa es que hay que escudriñar. La era preadámica. No, hermano, pero es que Adán y Eva fue el primer hombre. Sí, el primer hombre y la primera mujer que estuvieron, que Dios puso en el huerto del Edén. Pero antes del huerto del Edén no eran hombres ni mujeres, era otra especie que Dios los puso y eran ángeles. Escuche bien, a gobernar la tierra. Y el líder era un querubín llamado Lucifer, mejor conocido como Satanás también, para que sepan. ¿Dónde dice eso, hermano? En Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 15 dice: en Edén, escuche bien, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y la flauta estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín protector grande, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Antes de que Dios pusiera a Adán, no hay dos Edén. En la Biblia hay un solo Edén. Antes que Dios pusiera a Adán en el huerto del Edén, antes, para que gobernara la tierra, ya había probado con los ángeles y había puesto a Satanás en el Edén. Lo dice Ezequiel capítulo 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y mira cómo estaba vestido de todas las piedras preciosas que están en la Nueva Jerusalén, que aparece en Apocalipsis capítulo 21. Todo lo que está, para que tú veas cómo estaba tan bendecido este querubín protector. Era un querubín protector. ¿A quién protegía? ¿Quién es el que habita en medio de los querubines? Jehová de los ejércitos. Pero se le halló maldad y ya usted sabe la historia. Por eso es que en 2 de Timoteo 4:1 dice que Jesucristo viene a gobernar la tierra él mismo. También lo dice Apocalipsis 24. Apocalipsis 24 dice que Jesucristo, ¿por qué? Porque ya Dios le dio chance a los ángeles y no sirvieron, no dieron la talla. Le dio chance a los hombres, tampoco dieron la talla. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo? Va a venir el mismo a gobernar la tierra según Apocalipsis 24 y según 2 de Timoteo 4:1. Ya Dios puso entonces a los ángeles a gobernar la tierra y le fallaron. Puso a los hombres y le fallaron. Job capítulo 4 verso 18 dice: he aquí en su siervo, no confía, y notó necedad en sus ángeles. Tiene que venir el mismo entonces para resolver el problema. Por eso es que nosotros encontramos un problema en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, que la gente a veces se queda sorprendida y no sabe por qué hay ese tipo de problema allí. ¿Ve? Si Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios en el principio. Y Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1 y Dios hizo todo hermoso, entonces ¿por qué Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué? Porque antes de Adán y de Eva, Satanás gobernó la tierra y la tierra fue destruida e inundada en agua. La gente piensa que hubo un solo diluvio, que fue el de Noé. Ese es el que la gente ve por encimita, pero hubo otro. Está en la Biblia, que no estoy hablando de cosas que no están en la Biblia. Todo está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crea. Porque 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice que nadie piense más de lo que está escrito. Así que le estoy hablando de Biblia. ¿Dónde dice eso, hermano Miguel? Isaías 14, 12 al 17. Escuche bien. Y el 20 y el 23 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Cuando él estaba gobernando se alzó, ahí donde tuvo problemas. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, subiré a las alturas de las nubes, subiré y seré semejante del Altísimo. Mira, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Verso 20 dice: no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Cuando Satanás gobernó, la destruyó antes que gobernara ahora el hombre, Adán.
¿Ok? Bueno, por eso es que Dios lo que hizo cuando Él, en los 6 días que nosotros conocemos como la creación de Dios, no vemos creación de demonios, ni de ángeles, ni de nada. Ya todo eso estaba creado porque Dios existía antes de que Dios creara el mundo, la tierra y todo. Pero había un problema. Y ese problema era que Satanás, cuando gobernó, había perturbado y había destruido todo. Verso 23 dice que Dios le dijo que convertiría la tierra en posesión de erizos y en lagunas de agua, ¿ves? Y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. ¿Producto de qué? Dios tuvo que hacer eso 2 veces. Ahora cuando nacen los demonios, que estamos hablando que fue que destruyeron a los gigantes, que son los espíritus de los gigantes, los demonios, los que conocemos como demonios, que no son ángeles caídos, y vemos que también el mundo fue destruido en agua antes de Adán y Eva comenzar nuevamente Dios su creación perfecta. Escúcheme bien. Entonces aquí fue donde Dios creó el primer diluvio, mucho antes que el diluvio de Noé. Fue aquí donde murieron ¿quiénes? Se lo voy a explicar así para que aprendan esto. ¿Sabe quiénes murieron ahí en ese primer diluvio? Cuando Dios destruyó la tierra en agua por producto de Satanás que había hecho tanto mal. Quiere que le diga quiénes murieron ahí. Escúcheme bien, la gente que no sabe, que un día escuché a un pastor diciendo cosas que yo puse en tela de juicio porque sé que él no sabía lo que estaba diciendo. Allí murieron los dinosaurios creados por Dios y los dragones, todos esos animales prehistóricos. Ahora, un pastor le dijo una vez, hermano, yo le dije, mire, los dinosaurios. No, hermano, eso es una mentira del diablo. Eso fue algo que sembró Satanás, imagínate, para engañar a los seres humanos. No diga eso, pastor. Si no sabe, no diga. Eso está en la Biblia. Lo que pasa es que en Hollywood, que es la que se encarga de las películas, le cambió el nombre, le puso Dino. Incluso hay uno que es homosexual. ¿Cómo que se llama? El dinosaurio este que es homosexual que se viste rosado. ¿Ah? Barney, ajá, Barney, ese. Bueno, entonces la gente piensa, sí, se viste rosado y es gay. La gente piensa como es Hollywood, que lo que uno ve, pues lo que uno conoce, lo que uno entiende. Pero los que estudian la Biblia se dan cuenta que sí fueron creados por Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a leer, pues, Job capítulo 40, versículo 15 en adelante. Dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, le dice Dios a Job, hablando con Job. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve, escuche bien, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él. Imagínense ustedes esos animales tan grandes que creó Dios. Y toda bestia del campo retosa ya. He aquí sale la madre del río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Imagínense el tamaño de ese animal. Esos son dinosaurios. Y el libro de Job fue escrito antes que el libro de Génesis. Aunque el libro de Génesis aparece en la Biblia de primero, el libro de Job fue escrito mucho antes que el libro de Génesis, para que lo aprendan. Porque el libro de Génesis es una inspiración o una revelación divina que Dios le dio a Moisés. Y ya Job había existido muchísimo antes atrás. Y como dicen por ahí en matemática, ¿cómo es? El orden del factor no altera el producto. ¿Por qué? Porque Génesis está primero y Job está después. Job fue escrito primero que Génesis. Incluso, ahorita leyendo la Biblia así por encimita, pude ver que en Génesis 10:5, en Génesis, vamos a ver qué dice, capítulo 10, versículo 5, nos dice, Génesis 10:5, dice, de esto se probaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a la familia en sus naciones. En Génesis 10, según su lengua, según el idioma que hablaban, fueron formadas las naciones. Pero todavía me dice ahora Génesis 11:9, que cuando Dios confundió y destruyó la torre de Babel, dice, por esto fue llamado Babel el nombre de aquel lugar.
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Entonces, en Génesis 11 es que Dios confunde el lenguaje. Y resulta que en Génesis 10:5 me dice que fueron creadas las tribus según la lengua de cada uno. ¿Cómo es eso? Le vuelvo a explicar. El orden del factor no altera el producto. Cuando usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que va a conseguir cosas como esta. Amén. Entonces, el libro de Job fue escrito primero que el libro de Génesis. Entonces, Dios habla claro de lo que es un dinosaurio en Job, capítulo 40, del 15 al 23. Y te habla claro de lo que es un dragón, ¿verdad? En Job, capítulo 41, versículo 18, dice, con sus estornudos enciende lumbre, prende fuego, pues, y sus ojos como los párpados de la alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como una olla o un caldero que hierve. Su aliento enciende carbones y de su boca sale llama. ¿Qué te está hablando? Un dragón, hermano. Ay, eso no existe, hermano. Eso fue invento del diablo. Esos animales o monstruos prehistóricos que existieron, fueron creación de Dios. Lo que pasa es que no aparece en la Biblia, porque yo no he leído tampoco, ni usted va a leer en la Biblia, que Moisés estaba peleando contra un dinosaurio, o el pueblo de Israel contra un dinosaurio para comérselo. No, más bien ellos oraban porque querían comer carne y Dios les mandó unas codornices. ¿Por qué no le mandó un dinosaurio? Porque ya no existían los dinosaurios. Acuérdate que ellos fueron extinguidos en el momento que Dios destruyó la tierra por primera vez, después que la primera creación que él puso a gobernar, que fueron los ángeles, hicieron lo malo. Allí fueron destruidos. Por eso es que los científicos hablan de 235 o 240 millones de años que existieron esos fósiles que han desenterrado. ¿Cómo le decimos que es mentira si está palpable y ellos estudian? ¿Verdad? Como este pastor que dijo que no, eso lo inventó Satanás, eso fue unos huesos que Satanás enterró para engañar a la gente. Hay que estudiar, si no sabes, no lo expliques, pues no lo digas. Pero hay que escudriñar las escrituras, como dice Jesucristo, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Entonces, aquí está claro, amados hermanos, que dice, de sus narices sale humo como una olla o caldero que hierve, su aliento enciende carbones y de su boca sale llama. Dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca. Dice, animales. Escuche bien, no está hablando, eso está hablando de un espíritu. No. Ahí me está hablando claro, literal. No hay animal hecho exento de temor como ese. ¿Ok? Entonces los científicos dicen que el origen de eso es de 245 y 231 millones de años atrás, imagínate. Entonces, ahora claro que los hijos de Dios, que son los ángeles de Génesis 6:2, están presos. Escuche bien, están presos. Por eso le dije, hoy es el día del Padre, ¿ves? Y estos ángeles son los papás de los demonios. Estos son los que están presos. ¿Por qué están presos? No confunda. Ojo con esto, le voy a explicar algo. No confunda. Los ángeles de Génesis 6:3 que te estoy hablando, que son ángeles caídos, sí. Y están presos, sí. ¿Por qué? Porque pecaron. Pero ellos están presos, escuche bien, lo dice Judas. Judas 1:6. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otra versión nos dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios le puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, al cielo. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Así que estos ángeles caídos de Génesis 6, ¿verdad? Se les llama caídos porque cayeron en pecado, pero con mujeres. ¿Ves? Pobrecitos esos ángeles, pero cayeron en pecado con las mujeres. Pero, escuche bien, estos no son tampoco los ángeles caídos que cayeron en la rebelión de Satanás. Son dos diferentes. Los ángeles que cayeron en pecado, de los que estamos hablando, que son los papás de los demonios, los que engendraron a los gigantes, ellos están presos. Mientras que los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios junto con Satanás, según la Biblia, en Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, los ángeles que fueron arrojados con Satanás están libres. Esos son los ángeles caídos que están libres. Pero los que engendraron a los gigantes, que se pusieron a tener relaciones con las mujeres, ellos están presos. O sea, los papás de los demonios están presos. Sin embargo, Satanás aprovecha con el liderazgo que tiene y los gobierna a todos. ¿Ok? Así que ya usted sabe que los ángeles caídos no son los mismos demonios. Espero que haya aprendido algo más, algo nuevo en este día. Desde la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, se despide de ustedes su hermano y amigo Miguel López, servidor de Jesucristo.